Años los gremios docentes volverán a tener una paritaria nacional importante porque es la que marca el piso de negociación que después cada sindicato tendrá en sus respectivos distritos para lograr el sueldo de los maestros. Estamos con Laura Maiocchi. Laura, bienvenida, y se sabe que en las próximas horas serán convocados los sindicatos. Claro, la semana que viene. Ale, buenas tardes para todos. Recordemos que esto salió en el boletín oficial, ¿eh? Aquí estamos en La Setera, recordemos barrio porteño de San Telmo. Estamos con el director de prensa de La Setera, precisamente Alejandro de Michelis. Vamos a preguntarle con qué ánimo han recibido esta noticia. Bien temprano, ¿verdad? Sí, la verdad que muy temprano y contentos, ¿no? ¿Qué significa para los docentes que se restituya la paritaria nacional? Bueno, es un derecho, una conquista de muchos años de lucha. A los más jóvenes les recuerdo la Marcha Blanca del 88, 42 días, los maestros y maestras marchando por todo el país. La Carpa Blanca en el menemismo, 1003 días frente al Congreso de la Nación, ayunando grupos de docentes de todo el país exigiendo la paritaria. Es un derecho que mejoró cuando se implementó con el gobierno, que empezó con el gobierno de Néstor Kirchner, mejoró considerablemente la educación, el presupuesto educativo aumentó al 6%, hubo programas socioeducativos, bueno, está el fondo de incentivo docente, el fondo compensador, se discutían políticas pedagógicas, formación docente, creación de escuelas, condiciones laborales. Bueno, todo eso en el 2018 con el decreto de Mauricio Macri quedó sin efecto y bueno, hoy están a la vista las consecuencias, ¿no? Un gobierno nacional que no se hizo cargo de la educación pública de un país. Bueno, ¿Cuánto se ha perdido en estos 2 años? muchísimo, muchísimo del presupuesto, porque si bien en el presupuesto aparecían en los distintos años ciertos porcentajes, hubo una subejecución. Hubo porcentajes que se subejecutaban 20%, 15%, entonces eso es ajuste, ¿no? Eso es una política claramente neoliberal, pero bueno, lo que decía, ¿no? Mauricio Macri decía los que caen en la escuela pública, eso era el concepto que ellos tenían. Este decreto que salió hoy publicado, el 92 del 2020, fruto de la lucha y la resistencia de Setera. La escuela pública itinerante, las 2 marchas federales educativas con más de 400.000 docentes de todo el país en Plaza de Mayo, infinidad de acciones, recurrir a la OIT por este decreto que perjudicó a los docentes y a la educación pública. Entonces, nosotros estamos realmente contentos, esto es fruto de la lucha, la semana que viene seguramente va a haber una primera reunión y ahí Setera va a plantear aumento del presupuesto educativo, aumento del FONIDE, del Fondo Compensador, el salario inicial, formación docente. Recordemos que desde el punto de vista técnico, el salario del docente va a estar por jurisdicción, con esta restitución precisamente de la paritaria nacional, en un mínimo, y de allí para arriba cada jurisdicción, cada provincia comenzará a negociar. Claro, lo que hacía la paritaria nacional docente es fijar un mínimo por el cual... Fijar un piso. Un piso, perdón, por el cual ningún docente podía estar debajo de ese piso. Y después cada provincia discutía los mayores porcentajes iguales, pero nadie podía estar. También hay que decir que durante 2 años el Fondo Compensador y el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, estuvieron congelados, ¿no? Es decir que... Se pregunta qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con la discusión de la cláusula gatillo y qué es lo que va a ocurrir con este bono, si sí los docentes van o no a tener un bono como los privados y como los estatales, por ejemplo. ¿Ustedes son capaces de en esa discusión resignar qué, a cambio de cuánto o de qué? Por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente también es una pata muy importante para ustedes y para nivelar el salario. Por supuesto, estuvo congelado y forma parte de nuestro salario. La Junta Ejecutiva se va a reunir, ahí se va a discutir, nosotros tenemos representación en todo el país, más de 470.000 afiliados, y ahí vamos a ver qué propuestas llevamos. Pero es auspicioso en un gobierno democrático que haya diálogo y que los gremios nacionales, el Ministerio de Trabajo, el Consejo Federal de Educación y el Ministerio de Educación nos juntemos nuevamente para discutir la educación, una educación pública de calidad y que debe garantizar el Estado. Ya por último y muy brevemente, ¿usted cree que se va a radicar la famosa discusión de todos los marzos si empiezan o no las clases? Esperemos que no, estamos a tiempo, estamos en enero, que es muy auspicioso,
y bueno, ojalá que lleguemos a buen puerto, eso es lo que esperamos, pero vuelvo a repetir, contentos por la restitución de la Paritaria Nacional Docente. Gracias. La palabra entonces del director de prensa de CETERA, estamos hablando de Alejandro de Micheles, recordemos, la restitución por decreto apareció en el boletín oficial, ya oficialmente lo podemos decir, la Paritaria Nacional Docente, convocatoria por supuesto por el ministro de Cultura en la semana, el ministro de Educación en la semana entrante, tenemos que ver entonces todos los gremios y la distinta representatividad que tiene CETERA, la máxima y que encabeza por supuesto en este orden.